Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y hoy les vamos a presentar la iglesia bizantina de Santa Sofía. Bueno, primero que nada, pues vamos a hablar de lo que es la temporalidad y ubicación geográfica de la iglesia. Bueno, la Catedral de Santa Sofía está ubicada en Kiev, lo que es capital de Ucrania. Es un monumento de arquitectura, pintura y mosaicos de lo que fue el siglo XI. También es como templo principal del estado. Aparte de esto, desempeñó el papel de centros espirituales, políticos y cultura. En esta pues se celebran muchas inauguraciones solemnes de los grandes duques, concilios sagrados, recepciones de embajadores, firmas políticas, etcétera, etcétera, en fin, lo que son las cosas muy importantes del lugar. Entonces, la historia del edificio. Pues la iglesia tiene una gran influencia bizantina gracias a lo que fue la unión del príncipe Vladimir I de Kiev con la princesa bizantina. Él, al haber sido un líder responsable de la primera conversión de la RUF de Kiev al cristianismo ortodoxo en 988, decreta que todos los habitantes del lugar deberían seguir su ejemplo. Además de eso, Vladimir notó que había mucha ausencia de tradición artística ligada a la religión cristiana. Entonces, proporcionó la influencia de la arquitectura bizantina y lo que fue a finales del siglo X y durante el siglo XI se produjo una intensa actividad plasmando influencias en esta, que vino haciendo también lo que es la catedral. Ahora, lo que fue la iglesia de Santa Sofía se tardó en construir alrededor unos 20 años, lo que fue el siglo XI, y fue el hijo de Vladimir quien fue Yaroslav el Sabio que hizo la construcción de la catedral, además de que también hizo un lugar de enterramiento para lo que fueron los gobernantes y personas muy importantes en la política. Entre ellos, pues estaba el cuarto hijo de Yaroslav el Sabio, Vladimir II, etcétera, etcétera, y pues claro, la misma tumba de él, pero por el momento en nuestros días solo se conserva la tumba de Yaroslav el Sabio. Ahora nos vamos a lo que es la arquitectura. Pues para el exterior utilizaron técnicas entre rusas y bizantinas que originalmente la catedral tenía una forma de cruz y tenía 13 cúpulas y la cúpula que está en el medio representaba a Jesucristo y las otras 12 pues representaban a los apóstoles. También tiene la iglesia unos arcos que son las entradas por donde pues entra la gente a la iglesia y representan como entradas celestiales, ¿no? Okay. Siguiente. Bueno, parte de lo que es el exterior, también vamos a hablar de lo que son los materiales. La catedral está construida con grandes piedras naturales, que fue el granito y el cuarzo rosa. Entonces, la técnica que se utiliza aquí en esta foto que podemos ver se llama mampostería mixta, que es conjunto de ladrillos, básicamente, que da como resultado franjas bicolores de diferentes texturas en la superficie principal, en este caso lo que es el exterior. Las fachadas de la iglesia no estaban lúcidas y como podemos ver también, la iglesia era de color, bueno, es de color blanco, pero hay algunos lugares que se puede ver o apreciar la mampostería abierta, que significa que se puede notar en esos lugares todavía lo que es piedra café. Hoy en día podemos ver la mampostería original en algunas secciones no enlúcidas de la catedral. Okay. En el siglo XVII la iglesia pasó a las manos de Pedro Muñoz, quien hizo un convenio para recaudar dinero y reformar la iglesia y hacerla más bonita, pues, meterle cositas, y ahí fue cuando construyeron el campanario, una casa metropolitana y construyeron una cerca de madera así al perímetro de la iglesia. Siguiente. Y pues el campanario
El campanario tiene 76 metros de altura. Contaba con 3 pisos, pero luego se construyó un cuarto piso entre 1851 y 1852 y se le coronó con una bañera de madera, pero con acabados de dorados, ¿no? Y la iglesia, digo, la iglesia, el campanario fue construido por Iván Mazepa, o bueno, él fue el que dio la orden de construcción en 1899, ¿no? Y también tiene una campana que pesa como 13 toneladas. Sí, muy pesada. Siguiente. Los elementos escultóricos y pictóricos que la componen. Y pues esta iglesia por dentro cuenta con 260 metros cuadrados de puros mosaicos y 3,000 metros cuadrados de frescos que datan del siglo XI. Estos se pueden encontrar pues prácticamente en todas partes de la iglesia, ¿no? En el lugar más alto y el principal de la cúpula se encuentra un mosaico de Cristo Pantocrátor. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a pasar de qué ha pasado alrededor de toda la historia con esta iglesia. Pues la historia de la iglesia ha tenido muchísimos altibajos. La Catedral de Santa Sofía ha sobrevivido a muchísimas invasiones, destrucciones, también saqueos y otras reconstrucciones posteriores. La primera de estas amenazas hacia la iglesia fue el saqueo de la ciudad en 1169. Kiev fue capturado y destruida por el duque Andrei el Piadoso de Vladimir Suzdal, que se llevó todos los objetos de oro y muchas de las reliquias que estaban dentro de la iglesia. En particular se llevó el icono de la Santísima Virgen. La catedral sobrevivió a esto y fue revivida, o sea, fue reconstruida. Luego vino uno de los periodos más difíciles de la historia en general de la Rus de Kiev, que es el asedio de la ciudad por las hordas de Batu Khan en 1240, cuando muchas de las estructuras que estaban pues dentro de este lugar arquitectónico fueron llevadas y también se convirtieron en cenizas. En general, muchas de las cosas que estaban en la ciudad, en la Rus de Kiev, fueron convertidas en cenizas. Por suerte, lo que es la iglesia se pudo salvar, pero ya perdió esa majestuosidad y la belleza que era lo que era la iglesia, se perdió, pero aún así seguía siendo el lugar principal donde se llevaban a cabo todas las oraciones y todo lo que pasó. Luego, en el siguiente siglo, Cipriano, el metropolitano de Kiev, financió la reparación de la catedral y en el siglo V, Santa Sofía fue saqueada de manera violenta 2 veces. La primera fue por Edigu Khan en 1416 y la segunda fue en 1482 por Menli y Garay. De 1467 a 1577 la catedral estuvo totalmente abandonada y hasta 1577 la catedral fue reparada y fue cedida a la Iglesia Greco-Católica. Después de esto, como lo mencionó mi compañero en la parte de la arquitectura, en el año 1633 Petro Polía e Iván Mazepa financiaron la reconstrucción de la catedral y reconstruyeron a fondo lo que es la parte superior de la iglesia y también construyeron todos los edificios circunstanciales alrededor de Santa Sofía. Siguiente. Nuevamente, en el siglo XX, la catedral enfrentó muchísimas amenazas para su existencia y a principios de dicho siglo se produjeron 2 acontecimientos muy importantes. El primero es la dedicación de Pablo Skoropadsky al EDMAD de toda Ucrania en 1918, que para los que no saben qué es el EDMAD es el segundo puesto militar que va después del monarca. Y también se proclamó el Acta de la Unión en 1919, que básicamente se unían las 2 Ucranias. Pero poco después de esto cayó la República Popular Ucraniana y la ciudad de Kiev pasó a ser parte de la Unión Soviética. En el año 1920,
Y a 1930 los bolcheviques querían demoler la catedral, como hicieron con muchas de las otras iglesias de la URSS, pero por suerte se pudo salvar esta iglesia. El territorio de la Catedral de Santa Sofía fue declarado preserva histórica y arquitectónica del Estado, y en 1941, cuando el Ejército Rojo se retiraba de Kiev, Santa Sofía fue minada, pero pues no fue explotada y no hubo explosiones. Siguiente. Durante la ocupación nazi en Kiev se saquearon muchas de las exposiciones que estaban dentro del Museo Arquitectónico e Histórico de Sofía, y muchas de estas cosas fueron llevadas hasta Alemania, al igual que muchas fotografías que estaban dentro de la iglesia. Y en el periodo de posguerra se llevaron a cabo muchas reconstrucciones de la catedral y los edificios circunstanciales, aparte de que se descubrieron muchísimos otros frescos y mosaicos que estaban dentro de la iglesia, pero que estaban muy ocultos. Y no fue hasta 1990 que el conjunto de la catedral, o sea, tanto la catedral como los edificios alrededor, fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Siguiente. ¿Qué es de la iglesia en la actualidad? Pues en sí la iglesia ya no funciona como iglesia desde 1934, ahora es un museo, y de hecho dentro del museo, dentro de este museo se pueden encontrar muchísimas de las cosas como mosaicos y muchos de las pinturas que estaban dentro de esta, y en sí este museo es el Museo del Cristianismo de Ucrania. Y hoy en día la catedral es un edificio muy importante para el turismo dentro de la ciudad de Kiev. Aparte de también poder visitar lo que es la iglesia, puedes visitar los edificios que están alrededor de esta, que por ejemplo el campanario o el seminario también lo puedes visitar. Y lo que está dentro de la iglesia, también puedes ver el sarcófago donde se encuentran los restos de Yaroslav y de toda la familia de él. Así como puedes ver muchos frescos y mosaicos que estarán ahí por muchos años y que todavía están. En sí, la Catedral de Santa Sofía guarda en su interior gran parte de la historia de la capital ucraniana, y por su fuerte sentido religioso, ortodoxo y cultural se ha convertido en el corazón del pueblo ucraniano. Siguiente. Pues, y esta es la bibliografía y ya. Muchas gracias. Con esto pues ya concluimos la presentación y espero les haya gustado mucho y hayan aprendido de lo que fue pues la iglesia de Santa Sofía de Kiev.